Es el primer milagro de la Eucaristía registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700 después de Cristo, un monje basiliano, sabio en los asuntos de la tierra, pero no en los asuntos de la fe, tenía dudas sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Un día, cuando se encontraba celebrando misa para los parroquianos del anciano, al alzar la hostia en consagración, ésta se convirtió en carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Entonces el sacerdote se volvió a los presentes y les confesó sus dudas, explicándoles que ese gran Dios que él amaba tanto se le había manifestado en esta forma milagrosa, no solo para que él creyera, sino para que los presentes también creyeran. La noticia se expandió. Comenzó a venir gente de todas partes de Italia cuando se supo lo del Señor, y reconocieron que les había sucedido un milagro. Cuando los científicos analizaron la carne, encontraron que era carne humana, que la sangre también era humana, y el tipo de sangre en ambos casos era ave. Cuando uno se corta y sangra, la sangre mancha la ropa, y después de 15 minutos, todos los elementos químicos de la sangre se pierden. Esto lo verificamos en un hospital local y así quedó demostrado. Se nos explicó también que cuando uno dona sangre y se pone en una bolsa plástica, si no es refrigerada antes de 1 hora, la sangre comienza a descomponerse y se convierte simplemente en un líquido rojo. Los científicos tomaron una partícula de la sangre petrificada y al analizarla, comprobaron que ésta poseía todas las proteínas y elementos químicos de sangre fresca, y todo esto después de 1300 años. También al analizar una muestra del corazón, esta no manifestaba rigor mortis, y se determinó que esa muestra del corazón era de un corazón vivo. La fiesta de la Asunción en 1731 no tenía la importancia que en la época de Santa Catalina y San Bernardino. En la vigilia de la fiesta, debido a la cantidad de gente que asistiría, un sacerdote decidió consagrar 351 hostias, las que puso en un copón y las guardó en el tabernáculo, y con la gente se fue a la catedral. Mientras tanto, unos ladrones entraron a la iglesia y robaron el copón con las hostias consagradas. 3 días después, en una iglesia cercana, encontraron estas hostias consagradas en una alcancía de madera entre telarañas y polvo. Entonces llevaron las hostias a la iglesia de San Francisco y trataron de limpiarlas para darlas en la comunión, pero luego pensaron que era mejor no distribuirlas a los fieles, sino guardarlas en el tabernáculo por un tiempo, esperando que en unos días se iban a descomponer, pues es nuestra creencia que a la descomposición de las formas, la presencia real de Jesús desaparece. Lo inexplicable es que han pasado 258 años y todavía no se han descompuesto. Entretanto, en 1922, o sea 182 años después, la iglesia se pronunció proclamando que había sucedido un milagro. Decidió realizar un peregrinaje a Roma para orar ante la tumba de San Pedro, el santo de su nombre, y de San Pablo, la fuerza de nuestra iglesia. En su camino a Roma, se detuvo en un pueblito llamado Bolsena y pidió celebrar una misa en la capilla de Santa Cristina, uno de los primeros mártires de nuestra iglesia. Cuando el padre Peter llegó esa misma mañana del milagro, hizo lo único que sabía hacer: rezó. Rezó para tener la fe de creer en el regalo que se le había dado el día de su ordenación, el regalo que se nos dio a todos en la última cena, la fe en la verdad, que Jesús viene al mundo durante la consagración de la misa. Y en el instante de la consagración, cuando el padre Peter alzó la hostia, pronunciando las palabras propias a ese momento, la hostia comenzó a derramar sangre sobre el altar. Entonces el padre Peter tomó el corporal y envolvió la hostia que sangraba tanto, que salpicó a las gradas y a las piedras, como podemos ver aquí. Estas piedras han sido guardadas en un relicario donde se conservan hasta nuestros días. Cuando miramos el cuadro que muestra al padre Peter bajando del altar, notamos que hay una lágrima en una de sus mejillas. Y al preguntarnos por qué llora este sacerdote, nos respondemos que una de las posibles razones es que son lágrimas de gozo, porque entre tantas personas en el mundo, Jesús había escuchado sus plegarias y le había respondido.